Hay ciudades que nacen desde el barro, la piedra, la palabra, lugares donde el tiempo deja huella, donde las generaciones se superponen como capas de polvo sobre la historia. Algunas ciudades mueren de hambre, de guerras, de olvido, pero incluso en su desaparición siguen existiendo en libros, en leyendas, en ruinas que aún hablan en silencio. Pero hay otras ciudades que simplemente se esfuman, no se desmoronan, no se incendian, no colapsan, se desvanecen, como si el mundo hubiera retrocedido y corregido un error que nunca debió escribirse. Queenan, un nombre que no debería existir, un lugar que fue mencionado por viajeros, por militares, por religiosos, una ciudad con coordenadas cambiantes, relatos consistentes. Y aún así, borrada, eliminada de cada mapa moderno, ausente de cada archivo actual, inexistente en las bases de datos históricas. ¿Cómo desaparece algo que fue tan real? ¿Por qué tantos lo recuerdan, pero hoy nadie puede encontrarla? ¿Y si no se tratara solo de olvido? ¿Y si fue borrada porque alguien no quería que la recordáramos? Esto no es una historia, esto es una omisión deliberada, y tú estás a punto de cruzar ese umbral. Queenan, la ciudad que desapareció del mapa. Durante siglos, los mapas fueron una mezcla de conocimiento y ficción. Lugares reales compartían espacio con tierras imaginarias, bestias marinas, ciudades de oro. Pero, ¿qué ocurre cuando una ciudad deja de ser real? Cuando su nombre comienza a desaparecer. En el corazón de África Occidental, entre las rutas de exploración y los intereses coloniales del siglo XIX, hubo un nombre que apareció una, dos, hasta 6 veces en diferentes documentos, siempre escrito con la misma estructura, siempre mal ubicado, siempre fuera de lugar. Queenan. No se trataba de una aldea, no era un mito tribal, no estaba adornada con oro ni rodeada de templos brillantes, pero quienes decían haberla visto, la describían como imposible. Una ciudad con construcciones rectangulares, simétricas, talladas en piedra negra, sin inscripciones, sin señales de religión ni adoración. Algunos relatos incluso afirmaban que nadie vivía allí, pero estaba habitada, que las puertas estaban abiertas, que se escuchaban pasos, pero no se veían rostros. En 1847, un explorador británico anónimo anotó: la encontré, rodeada por niebla densa, tan espesa como el silencio. No vi a nadie. ¿Quién incluiría tantas veces una ciudad inexistente en informes oficiales? ¿Y por qué el patrón era siempre el mismo? Reportes en Francia, informes en Lisboa, cuadernos en Zúrich, distintos autores, distintas rutas, misma ciudad. En el mapa de Adrian Piquet, 1852, Queenan aparece junto a otras ciudades reales. En la siguiente edición, ha desaparecido, sin explicación, sin nota de corrección, como si nunca hubiese estado ahí. Algunos archivistas creen que se trataba de un nombre indígena mal interpretado, otros que era una ciudad ceremonial temporal. Pero entonces, ¿por qué aparece en documentos separados por décadas? ¿Y cómo es posible que ningún registro posterior la mencione jamás? Más de 150 años después, aún no hay consenso. Ningún arqueólogo la ha hallado, ningún gobierno ha reclamado su historia. Queenan fue mencionada y luego silenciada. La pregunta ya no es solo si existió, sino quién quería que dejara de existir. Queenan no aparece en registros oficiales. No hay fotografías, no hay excavaciones. Lo que hay son testimonios, fragmentos de memoria, ecos que viajan en diarios, cartas, confesiones, historias que resisten, pero no se pueden comprobar. Lo que inquieta de estos relatos no es su contenido, sino su repetición. Diferentes autores, diferentes épocas, diferentes contextos, y sin embargo, todos describen lo mismo. Henri de la Motte, 1839. Llegamos desde el oeste, bordeando el cañón. Al descender, la bruma se cerró como una puerta. Al otro lado estaba la ciudad, sin humo,
sin sonido. Pero allí estaba, no fue el único. En 1867, un capitán belga, Frédéric Van Lier, reportó: había algo extraño en el aire. Los soldados murmuraban que sus relojes no funcionaban. La brújula giraba, y cada vez que intentábamos medir distancias, volvíamos al punto. No lo incluyó en su informe oficial, pero en su diario privado escribió: sentí que el paisaje nos observaba, que estábamos dentro de una ciudad que no quería ser percibida. Años más tarde, el etnógrafo suizo Hans Breuer, durante una expedición en 1912, documentó algo inusual. Los ancianos de la región no pronunciaban el nombre. Lo llamaban el sitio que no tolera la memoria. Uno de ellos me dijo: si lo nombras, camina hacia atrás. Una advertencia, un juego cultural, o una forma arcaica de protegerse de algo que aún permanece. El comerciante João Ribeiro, en 1892, afirmó no haber llegado a Queenan, pero dijo algo que ningún otro testimonio repite: mi caravana se detuvo al atardecer. Alguien me ofreció agua, yo no había visto a nadie. Cuando pregunté de dónde venía, me respondieron: de la ciudad que existe en otro lugar. Un guía local confirmó haber oído esas palabras antes, y luego se negó a seguir. Dijo que quien entra a Queenan no siempre regresa al mismo mundo. En 1978, el etnógrafo belga Pierre Lefebvre recopiló más de 40 testimonios orales sobre un lugar que camina por debajo del polvo. Entre ellos, una mujer ciega de 91 años. Ella dijo: mi madre decía que Queenan tiene voz, que le canta a los que se pierden cerca, pero solo si no la estás buscando. Incluso hoy, en regiones rurales de África Occidental, hay zonas donde los mapas GPS fallan. Dicen que es por interferencia natural, o por error satelital. Pero, ¿y si Queenan sigue ahí, solo que no quiere ser medida? No hay pruebas, solo relatos. Pero ¿cuántas veces debe repetirse un mismo susurro antes de que empiece a sonar como una advertencia? Hay algo más perturbador que no encontrar una ciudad, y es encontrarla y luego ver cómo desaparece. No por terremoto, ni por fuego, ni por abandono, sino por decisión, por omisión. Queenan aparece en registros geográficos durante al menos 5 décadas. Desde 1839 hasta casi 1890, exploradores franceses, portugueses, británicos, todos con mapas diferentes, todos con ubicaciones imprecisas, pero con una coincidencia escalofriante: todos nombran a Queenan. Al principio, los errores parecían normales: nombres mal escritos, localizaciones equivocadas, hasta que los trazos empezaron a cambiar. Algunas ciudades eran tachadas, o escritas encima de otras, y Queenan dejaba de estar. En el Atlas del África Occidental de 1852, Queenan aparece en una zona de comercio colonial. Se le identifica como punto de cruce de caravanas, pero 3 años después, en la edición corregida del mismo atlas, el nombre fue sustituido por una mancha gris. La leyenda bajo el nuevo mapa dice: zona bajo verificación. Pero esa verificación nunca llegó. Más inquietante aún son los documentos no publicados, mapas filtrados, copias escaneadas a mano. En ellos, la palabra Queenan aparece bajo tachadura parcial, como si alguien hubiese intentado eliminarla y al mismo tiempo dejar rastro de que una vez existió. En 2006 suena un Sion, y el historiador Jean-Paul Lebeau analizó 5 versiones del mismo mapa. En 3 de ellas, Queenan estaba presente. En 2, había sido reemplazada por una línea sin nombre. Cuando solicitó acceso a las copias originales, recibió una respuesta: documento actualmente fuera de circulación por digitalización interna. Hasta el día de hoy, ese archivo nunca fue publicado. Esto no sería extraño si no fuera por la cantidad de veces que el patrón se repite. Documentos duplicados, versiones ligeramente distintas, archivos reescritos en fechas cercanas, y una constante: donde antes estaba Queenan, ahora hay un vacío. Incluso los catálogos digitales actuales muestran lo mismo: búsquedas cruzadas con términos como Queenan,
Topografía histórica. Regiones desaparecidas. África Occidental no devuelven resultados. Oeste peor, arrojan documentos sin contenido. Entonces surge la pregunta: ¿es posible borrar algo completamente de la historia moderna sin levantar sospechas? La respuesta parece ser sí. No necesitas destruirlo, solo necesitas no nombrarlo más, no escribirlo, no buscarlo, no enseñarlo. Y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido con Cuenán. No fue reemplazada por otro asentamiento, no fue rebautizada, fue silenciada. ¿Por qué? Por error, por vergüenza política, por algo que nadie se atrevió a registrar, y lo más inquietante de todo es que a medida que más investigadores buscan su rastro, más fragmentos desaparecen de la red, como si Cuenán aún se estuviera borrando. Toda desaparición necesita una explicación. Y durante años, los académicos han intentado ofrecernos una. La teoría más aceptada es también la más simple: un error. Exploradores confundidos, nombres mal escritos, lugares mal interpretados. Dicen que Cuenán nunca existió realmente, que su nombre nació de la mezcla de palabras indígenas, mal oídas, mal copiadas, mal impresas. No sería la primera vez. La historia está llena de ciudades que no eran reales, como Vineta, supuestamente tragada por el mar Oeste, y Brasil, una isla que aparecía y desaparecía de los mapas. Pero con Cuenán, el patrón no es accidental, porque no solo aparece en mapas, sino en crónicas, diarios de campo, reportes oficiales. Si fuera un error, ¿por qué se repite con tanta consistencia durante casi 50 años? Otra teoría defiende que Cuenán sí existió, pero fue borrada por la naturaleza, que fue arrasada por una crecida, por un incendio, por un fenómeno natural que no dejó ruinas visibles. Pero hay un problema con eso: ni siquiera el terreno recuerda a Cuenán. No hay trazos de caminos, no hay restos culturales, no hay artefactos. Incluso lugares destruidos dejan señales, fragmentos, alineaciones, huesos. Otra línea de pensamiento sugiere que Cuenán era un nombre temporal, utilizado por expediciones para referirse a zonas sin identificar, un término genérico para territorios inexplorados. Pero entonces, ¿por qué no aparece ese patrón en otros mapas? ¿Por qué Cuenán sí y ningún otro término genérico sobrevive? Además, el nombre no se comporta como un marcador temporal, se comporta como una ciudad. Tiene referencias a construcciones, a arquitectura, a cultura, a silencio. Algunos académicos plantean otra posibilidad: Cuenán fue inventada deliberadamente, parte de una estrategia política o religiosa para desviar exploradores o crear confusión en regiones de conflicto. Pero esa hipótesis tiene un fallo profundo: nadie se benefició de su invención. No hay explotación minera, no hay conquista registrada, no hay guerra ganada con su nombre. Y entonces, las teorías oficiales se quedan cortas, porque no se trata solo de explicar un error, se trata de entender por qué se borró con tanto cuidado, por qué hay mapas sin corrección, pero con espacios blancos, por qué en los archivos las versiones escaneadas no coinciden con las impresas, por qué cada vez que alguien busca Cuenán encuentra menos. Eso no es un error, eso es una acción, un borrado progresivo, casi como si aún estuviera ocurriendo. Y si lo que desapareció no fue la ciudad, sino la posibilidad de encontrarla, si lo que vimos no fue un error, ¿qué fue entonces Cuenán? ¿Una alucinación colectiva? ¿Un fallo de la realidad? ¿O algo aún más peligroso? Cuando las instituciones no pueden o no quieren explicar lo inexplicable, surgen las teorías alternativas. Algunas de ellas parecen absurdas, hasta que ciertos detalles las hacen imposibles de ignorar. Cuenán como glitch de la realidad. Esta hipótesis proviene no solo de la ciencia ficción, sino también de la física cuántica. La realidad como la conocemos no es estática, sino un entramado de probabilidades. En un modelo de universo simulado, como el que algunos físicos exploran, los errores pueden aparecer. Lugares que surgen brevemente,
y luego desaparecen. ¿Y si Quenan fue uno de esos errores, un pequeño glitch en una realidad programada? Algunos comparan este fenómeno con los efectos Mandela, donde masas de personas recuerdan detalles distintos de la realidad aceptada. Tal vez Quenan es el efecto Mandela más grande jamás documentado. Interferencia interdimensional. Esta teoría afirma que Quenan nunca perteneció a nuestra dimensión, sino que entró por accidente. Un desajuste en la frecuencia vibratoria del espacio-tiempo podría haber permitido que por unas horas o días el pueblo de otra realidad apareciera en la nuestra. Un eco, una filtración, una grieta en la pared que separa mundos. Hay reportes de personas que afirman haber estado en esa zona y haber notado distorsiones en la percepción, zumbidos en el oído, mareos repentinos, aparatos que dejaban de funcionar. Coincidencias, o síntomas de un lugar no sincronizado con nuestra realidad, conexiones ocultistas, símbolos, textos antiguos y logias. En algunos círculos esotéricos, el nombre Quenan tiene una carga simbólica. Aparece en antiguos grimorios como Quenaan, asociado con puertas selladas, lugares de transición o incluso prisiones etéreas. En algunos textos se advierte no buscar el lugar que no fue nombrado. Hay también coincidencias con mapas alquímicos medievales, donde ciertas regiones estaban marcadas con sellos ocultos, como si se tratara de zonas prohibidas del alma. Una teoría afirma que Quenan era una zona ritual, un lugar que debía permanecer olvidado para contener algo, no por seguridad, sino por miedo. Cartografía alterada intencionalmente. Muchos creen que hubo una campaña deliberada para borrar a Quenan, no un error, sino una orden, un acto de censura geográfica, que podría justificar que un pueblo entero desaparezca sin dejar rastro. Una posibilidad es que se tratara de un sitio de pruebas, militares, tecnológicas, incluso temporales, que debió ser eliminado por razones de seguridad nacional. Otra hipótesis más inquietante, que el lugar albergaba tecnología que no pertenecía a este mundo, descubierta por accidente y luego escondida tras la cortina del olvido. Egregores y pensamiento manifestado. Esta teoría sostiene que Quenan fue creado por la mente humana. Sí, creado. Según el concepto de egregor, cuando muchas personas concentran su atención, miedo o fe en una idea, esta puede tomar forma en la realidad. Y si alguien o muchos desearon tanto un refugio, una tierra neutral, un escape, que lo crearon sin saberlo. Quenan pudo haber sido un refugio mental proyectado al plano físico, solo para desvanecerse cuando la creencia se deshizo. Un caso similar se documentó en los 70 segundos con un experimento canadiense. Un grupo inventó un fantasma ficticio y con suficiente creencia comenzó a ocurrir actividad paranormal. Quenan fue la versión geográfica de ese fenómeno. La teoría del sellado. ¿Qué había allí? Hay una hipótesis aún más radical, planteada en los rincones más oscuros de Internet. Afirma que Quenan no fue borrado, sino sellado, porque lo que estaba ahí no debía ser descubierto. Según esta teoría, en el subsuelo de Quenan se hallaron estructuras no humanas, textos con lenguas imposibles, símbolos que causaban pesadillas a quienes los miraban por más de unos segundos, y el brote de un fenómeno inexplicable, el olvido colectivo. Hay quienes afirman que el borrado de Quenan fue una medida de contención, mejor olvidarlo que arriesgarse a que regrese. Testimonios que incomodan en foros cerrados. Investigadores afirman tener testimonios de personas que trabajaron en la zona. Un excartógrafo dijo haber trazado caminos hacia Quenan, pero sus mapas fueron ajustados y su contrato sellado con cláusulas de silencio. Una enfermera asegura haber atendido a una mujer con un pasaporte de Quenan que hablaba una lengua incomprensible,
aunque su apariencia era completamente humana. Y una última historia: un adolescente encontró una caja con documentos, monedas y fotografías, todas con el nombre Quenan. Cuando lo subió a Reddit, su cuenta desapareció en 48 horas. El backup fue borrado automáticamente. Apenas quedan capturas. Solo eso, rastros de algo que no debería existir. La historia oficial ha intentado borrar a Quenan, pero los susurros, los símbolos, los recuerdos fragmentados siguen ahí. Puede que Quenan ya no esté en los mapas, pero vive en el inconsciente de quienes lo vieron, lo buscaron o simplemente intuyeron su existencia. Y tal vez eso sea aún más peligroso. En mundos olvidados, no buscamos respuestas absolutas, solo intentamos recordar lo que el mundo decidió olvidar. No te olvides de suscribirte al canal si te está gustando este tipo de videos. Deja tus opiniones en la caja de comentarios y dale un me gusta para saber más misterios. Hasta el siguiente video.